Los gobiernos del mundo en este momento le apuntan a alcanzar un alto nivel de productividad en sus zonas para obtener un gran desarrollo en sus países. Para Colombia, este reto no es indiferente. Por eso, uno de sus objetivos es el de lograr que toda la niñez del territorio colombiano tenga la oportunidad de acceder a una educación gratuita y de calidad. Es decir, la educación se ha convertido en una prioridad como alternativa de mejorar la prosperidad económica y social del país. Sin embargo, resulta contradictorio, ya que Colombia es un país que evidencia altos índices de desigualdad social, una realidad que se siente más en la población de las zonas rurales, lugares del país donde la presencia del Estado apenas se alcanza a percibir, donde la permanencia de los niños y jóvenes en las aulas depende del factor económico y de la incursión de grupos armados a la mayoría de estas zonas. Esto, sumado a otras necesidades de esta población, limita la oportunidad de acceder a una educación superior y por ende a un progreso de estas comunidades. La educación para el desarrollo sostenible plantea tres retos fundamentales. Por un lado, un reto de tipo ecológico, porque vivimos una gran crisis ambiental en el planeta, y el reto es que los seres humanos lleguemos a comprendernos como parte de la naturaleza y no como dominadores de la naturaleza. Eso significa realmente un cambio importante. Después plantea un reto social en términos de cómo distribuimos los recursos, el acceso a los recursos, y en ese sentido está basado en la idea de equidad. La idea de equidad significa que no hay mayor injusticia que tratar como iguales a los desiguales. Por tanto, en el reparto de recursos hay que primar en este momento a los países y a los sectores más pobres del planeta. Y luego tiene una dimensión cultural en el respeto a la diversidad cultural. Todo esto luego se explicita en distintas dimensiones: educar para los derechos humanos, educación ambiental, educación para la paz, etc. El escenario de desigualdad actual hace que no coincida lo que está establecido en las políticas de Estado con la realidad de las comunidades. La inversión en ciencia y en educación es baja, como lo expone Zuviría en los desafíos de la educación colombiana. Hay un desnivel en el país, por ejemplo, en la atención a la primera infancia, en especial en las zonas rurales, donde se imparte con más precariedad si se compara con la que es ofrecida en las ciudades, en especial aquellas en vía de desarrollo. El reto es garantizar un acceso a la educación donde existan acuerdos nacionales que garanticen que las políticas educativas prevalezcan a través del tiempo y donde se comprometan todos los sectores políticos y sociales, fortaleciendo el pensamiento crítico, la lectura y la convivencia como garante de una sociedad en paz. De acuerdo con lo anterior, es posible considerar que la educación en las 2 últimas décadas se ha orientado a comprender la importancia de abordar los saberes de forma interdependiente y no como elementos aislados, ya que la resolución de problemas en la vida cotidiana pasa por la complejidad. De esta manera, la educación ha realizado intentos valiosos para formar partiendo del saber, el ser y el saber hacer, considerando que la generación y difusión del conocimiento son fundamentales para construir un planeta y una sociedad posibles, ya que, como lo ha indicado Morán, estamos en la era planetaria en la que el sentido de lo terrenal cobra valor, puesto que los esfuerzos individuales deben estar dirigidos a la búsqueda del bien colectivo de la especie, y la escuela, que en palabras de Aren representa al mundo, a la familia y al Estado, tiene estos desafíos complejos. Respecto a lo dicho, es pertinente agregar que desde las aulas de clase no debemos actuar como reproductores o espectadores del conocimiento y de las realidades locales, sino como exploradores de las posibilidades de comprenderlas y representarlas, con el fin de crear una sensibilidad que se pregunte no solo por la transformación de la realidad, sino también por la interdependencia de los temas locales y globales. En Colombia, lamentablemente los procesos educativos no evidencian una tendencia clara a transformar las realidades y sigue existiendo una baja calidad de la educación y serias dificultades para garantizar de forma idónea el derecho a la educación,
a partir de infraestructuras adecuadas, conectividad, alimentación escolar, entre otros. Lo anterior quiere decir que la educación debe ocuparse de los contextos, pero también de los temas globales, entre ellos el tema ambiental, las guerras, la violencia, las amenazas nucleares, entre otros. El maestro debe abordar en las aulas aspectos contextuales que valoren la idiosincrasia y las experiencias vitales de los sujetos, pero también debe ponerlos en sintonía y en diálogo con los saberes universales y con los temas mundiales que nos competen como comunidad humana. La educación se constituye como el baluarte para inculcar los conocimientos y valores que promuevan los principios de igualdad y justicia social, que contribuyan a denunciar las situaciones en las que a las clases menos favorecidas se les niegue el derecho a formarse. De esta manera se debe propender por capacitar a estudiantes críticos que piensen y participen en los asuntos políticos, sociales y culturales del país, que se conviertan en los primeros en alzar una voz de protesta y de reconocimiento de las desigualdades que todavía se manifiestan a lo largo de nuestro país. La educación y los educadores tienen la tarea de ser los promotores de un cambio de pensamiento. Las instituciones educativas deberán proponer componentes curriculares actualizados y cercanos a las necesidades sociales propias de la población, donde se priorice la formación de seres críticos, donde se resalte la importancia del trabajo en equipo, con la participación de todos como comunidad diversa y donde importe más el ser y el hacer.